¿Qué pasó realmente con Caín después de matar a su hermano Abel? ¿Por qué Dios no lo castigó con la muerte, sino que lo protegió con una misteriosa marca? ¿Dónde vivió? ¿Tuvo una familia? ¿Fundó una ciudad? ¿Fue un hombre arrepentido o siguió alejándose más y más de Dios? Esta es una de las historias más enigmáticas del Génesis, y aunque muchos conocen el crimen, pocos saben lo que vino después. Hoy te invito a descubrir el destino oculto de Caín, el primer asesino de la humanidad y quizás uno de los más incomprendidos. Antes de comenzar la historia, dime en los comentarios, ¿crees que Caín merecía una segunda oportunidad? ¿La marca que Dios le puso fue castigo o misericordia? Déjame tu opinión, que te estaré leyendo. Ahora sí, vamos a conocer la vida de Caín después del crimen. Nunca olvidaré el sonido del viento aquel día, ni el silencio que lo siguió. Era como si toda la creación contuviera el aliento. Yo era el primogénito, el primero en nacer, el que abría el camino. Mi hermano Abel, él solo vino después. Pero parecía que todo lo bueno del mundo lo había elegido a él. Su ofrenda fue aceptada. La mía, rechazada. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Me esforcé, cultivé la tierra con mis propias manos. ¿No valía eso nada ante los ojos de Dios? Esa pregunta me consumió. La rabia no llegó de golpe, no. Fue creciendo dentro de mí como la maleza que invade el campo. Día tras día, noche tras noche, hasta que ya no había espacio para otra cosa. Cuando hablaba con Abel, todo sonaba simple para él. Su fe, su sonrisa, su paz. Yo no podía soportarlo. Y así, un día, mientras estábamos en el campo, ocurrió. No tenía un plan. No lo pensé demasiado. Solo lo miré, y vi todo lo que no era yo. Todo lo que sentía que nunca sería. Mis manos se cerraron con fuerza. Y cuando me di cuenta, ya estaba hecho. Su sangre tocó la tierra. La misma tierra que me había negado frutos, ahora recibía el fruto más amargo de todos. No gritó. No me maldijo. Solo cayó. Y en ese instante, el tiempo se detuvo para mí. Creí que el silencio me protegería. Que, si nadie decía nada, nada cambiaría. Pero hay una voz, una que no se puede engañar. Una que conoce los secretos incluso antes de que se formen en el corazón. Esa voz me habló. Me preguntó por Abel. Y fue entonces cuando lo supe. No solo había matado a mi hermano. Había cruzado una línea que no se puede desandar. Pero lo peor no era el crimen. Lo peor vino después. Y esa voz no había hecho más que empezar. ¿Dónde está tu hermano Abel? Esa fue la pregunta. No vino con furia ni con gritos. Fue suave, pero pesaba como una montaña sobre mi pecho. Porque no se trataba de ignorancia. Dios no pregunta porque no sabe. Dios pregunta para que tú mismo enfrentes tu propia verdad. Y yo, mentí. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Mis palabras todavía me arden en la garganta. Intenté ocultar mi culpa con arrogancia, pero por dentro, era un hombre vacío. Dios no respondió con ira inmediata. Respondió con algo mucho peor. Juicio. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ese momento, no se puede explicar. Era como si el universo entero estuviera llorando con esa sangre, como si la misma tierra, la tierra que yo había trabajado, me escupiera el alma, y entonces vino la sentencia. Maldito serás. Ya no tendrás fruto de la tierra. Serás errante y extranjero. Vagabundo para siempre. Imagina por un momento que el lugar donde sembraste, donde sudaste, donde esperaste la cosecha, ahora se vuelve contra ti. Nada germinará para ti. No habrá descanso. No habrá hogar. Me sentí desnudo, no en el cuerpo, sino en el alma. No era solo la condena lo que me quebraba. Era la certeza de haber perdido algo que jamás volvería, el favor de Dios. Su rostro. Su presencia. En un intento desesperado, hablé. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Cualquiera que me encuentre me matará. Y fue ahí, cuando esperaba lo peor, que ocurrió algo impensable. Dios no me aplastó. No me borró del mundo como yo merecía. En lugar de eso, puso una marca sobre mí. Un sello. Una advertencia divina. Nadie debía matarme. Era juicio. Pero también era protección. Yo, el asesino, era ahora un protegido por Dios. No entendía por qué. Pero su misericordia fue más fuerte que mi pecado. Y con esa marca, empezó mi exilio. No era solo el castigo, era el miedo. El miedo a los ojos que me miraran con odio.
el miedo a los brazos que quisieran hacer justicia por su cuenta. Yo había derramado sangre inocente, y sabía que no faltaría quien, con el tiempo, quisiera vengar a Abel. Cada paso que daba, cada sombra que pasaba cerca, me hacía girar la cabeza con sobresalto, como si el eco de mi crimen caminara detrás de mí, siempre respirándome en la nuca. Por eso le hablé a Dios con desesperación. Le dije: cualquiera que me encuentre me matará. No lo dije por arrepentimiento, lo dije por temor. Porque, aunque vivía, sentía que mi muerte sería solo cuestión de tiempo. No había refugio, no había hogar. Solo errar, solo huir. Pero entonces, Dios hizo algo que nunca esperé. Él, el justo juez, me protegió. Puso sobre mí una marca. No sé cómo describirla, solo sé que quien la veía entendía que no debía tocarme. Era como si la misma justicia de Dios me cubriera, no para honrarme, sino para recordarle al mundo que Él era el único que podía juzgar. Nadie debía vengarse, nadie debía matarme. Era una especie de cárcel abierta. Yo podía caminar, podía respirar, pero ya no pertenecía a ningún lugar. Y esa marca, aunque me salvaba la vida, también me la pesaba. Era el recuerdo perpetuo de lo que hice, y de que Dios aún tenía algo más que enseñarme. ¿Misericordia? ¿Condena? ¿Ambas? No lo sabía. Lo único que sabía era que ya no podía quedarme. Así que partí, dejando atrás la tierra donde vi la luz por primera vez, y también donde la apagué con mis propias manos. Y así comenzó mi andar, lejos del Edén, lejos de todos, lejos de Él. Caminé, sin saber a dónde. No porque el camino fuera incierto, sino porque ya nada tenía sentido. Me alejé, no solo de la tierra donde maté a mi hermano, sino de la presencia misma de Dios. Ese fue, quizá, el verdadero exilio. Porque uno puede vivir lejos de su familia, lejos de su tierra, pero vivir lejos del rostro de Dios, eso es otro tipo de muerte. El oriente del Edén, la tierra de Nod, eso fue lo que encontré. Un lugar sin raíces, sin paz. Su nombre lo decía todo: Nod, la tierra del errar. A veces me preguntaba si los árboles eran distintos allá, o si el sol me miraba con desprecio. Pero la verdad era más profunda. Yo era distinto. Donde antes había identidad, ahora había peso. Donde antes había promesa, ahora solo quedaba silencio. El silencio de Dios. Lo escuchaba en cada amanecer, en cada noche oscura. Me hablaba sin palabras, como quien se retira sin cerrar la puerta, dejándote solo en una habitación demasiado grande. Allí, en medio del vacío, descubrí algo inesperado. El tiempo no se detiene para los que han caído. La vida sigue. El mundo no se desmorona con tu culpa, solo tú lo haces por dentro. A veces me sentaba bajo un árbol y pensaba: ¿es esto todo lo que queda para mí? Vagar hasta que mis huesos se mezclen con esta tierra sin nombre. Pero incluso entonces, en medio de mi condena, una chispa comenzó a arder. Una voz distinta, no la que juzga, sino la que susurra. Aún puedes construir algo. Aún puedes dejar una huella distinta. Fue débil al principio, apenas un murmullo entre el polvo y el dolor. Pero esa chispa fue el principio de algo nuevo. Porque incluso en Nod, la vida insistía en brotar. Pensé que estaba destinado a vivir solo, a morir solo. Pero en aquella tierra olvidada, entre caminos polvorientos y árboles torcidos por el viento, conocí a una mujer. No me vio como un monstruo. No me preguntó por Abel. No huyó al ver la marca en mi piel. Simplemente, se quedó. Fue la primera vez, desde el juicio, que sentí que algo en mí podía ser aceptado otra vez. No como quien borra su historia, sino como quien empieza a construir sobre las ruinas. Juntos compartimos lo poco que teníamos, un trozo de tierra dura, unos frutos ásperos, y muchas preguntas sin respuesta. Y un día, vino él, Enoc, mi hijo. Lo tomé en brazos y lo miré como si fuera un milagro que no merecía. Era pequeño, frágil, y sin embargo, en sus ojos vi lo que yo había perdido: inocencia. No sabía nada de mi crimen. No conocía la carga que yo arrastraba. Para él, simplemente era padre. Fue entonces cuando algo cambió en mí. No podía deshacer lo que hice, pero quizás podía darle a él un nuevo comienzo. Uno que no estuviera manchado por mi error. Uno donde no tuviera que vivir bajo la sombra de un hermano muerto. Cada vez que no creía, era como si el viento soplara diferente. Como si la tierra, incluso maldita, susurrara: aún hay vida aquí. Y así, en medio de mi exilio, me aferré a ese pequeño fragmento de gracia.
Ya no caminaba solo, ya no solo huía, ahora, por primera vez, caminaba por alguien más. Y mientras Enoc crecía, también crecía en mí una convicción. Si no podía cambiar mi pasado, tal vez podía construir un futuro, un refugio, un lugar, una ciudad. No quería que mi hijo creciera errando como yo. No quería que su vida fuera una repetición de la mía, sin rumbo, sin raíces, sin consuelo. Y así, en esa tierra árida donde solo el polvo parecía tener dominio, comencé a construir. Piedra sobre piedra, tronco sobre tronco, sudor, callos, lágrimas y esperanza. Le llamé Enoc, como mi hijo. Porque si algo debía quedar en esta tierra después de mí, que fuera su nombre, no el mío. No fue una ciudad grande, no al principio, pero era un símbolo, un intento de afirmar que, incluso el primer asesino de la historia, podía crear en vez de destruir. Podía levantar muros, no para esconderme, sino para proteger. Podía marcar el suelo, no con sangre, sino con propósito. Cada rincón que edificaba era una oración silenciosa. Tal vez, Señor, esto redima algo de mí. Aunque nunca oí respuesta. Yo sabía que ningún muro podía borrar lo que hice, pero también sabía que no podía seguir viviendo solo en ruinas internas. Algo debía quedar, algo más allá de mí. Y la ciudad creció. La voz de los niños comenzó a escucharse entre los pasillos. Las fogatas daban calor por las noches. Y por primera vez desde el crimen, sentí que el mundo ya no era solo un espejo de mi culpa, sino un lienzo donde mi hijo y los hijos de mi hijo podrían pintar otra historia. No sé si Dios aprobó mi obra. No sé si miró desde lejos y sonrió, o si simplemente me dejó seguir. Pero yo sí sabía una cosa. Enoc no sería solo el hijo del asesino. Sería el inicio de algo distinto. Y con el tiempo, su linaje crecería. Uno que llevaría mi sangre, sí, pero también mis decisiones. Decisiones que, como pronto vería, no siempre estarían libres del eco del pasado. Al principio, ver crecer a mis descendientes fue un consuelo. Cada nuevo nacimiento, cada voz infantil corriendo entre las calles de Enoc, me hacía pensar que tal vez, solo tal vez, algo nuevo estaba naciendo, lejos de la sombra de mi pecado. Pero el tiempo, ese sabio y cruel maestro, empezó a mostrarme otra verdad. El eco de mi sangre no se silenciaba tan fácilmente. Mi linaje creció, Irad, Meuyael, Matusael, nombres nuevos, vidas nuevas. Pero en ese mismo río de generaciones, surgió uno que me hizo mirar mi reflejo más oscuro, Lamec. Lamec no fue como yo, fue peor. Yo maté una vez, y no dejo de cargarlo hasta hoy. Pero él mató 2 veces, y lo proclamó con orgullo. Se levantó ante sus esposas y dijo, yo maté a un hombre por herirme, a un joven por golpearme. Y luego, como si fuera herencia, declaró, si Caín fue vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Sus palabras me hirieron más que cualquier exilio. Porque ahí entendí que el legado no solo se transmite en carne y sangre, también en errores no redimidos. No le enseñé a Lamec a matar, pero tampoco supe enseñarle lo contrario. Y mientras él hablaba de venganza, de violencia multiplicada, yo me preguntaba si toda mi obra, toda mi ciudad, todo lo que intenté construir, solo había servido para amplificar la maldición. ¿Se hereda también el quebranto? ¿Puede el corazón de un padre mal formado deformar los caminos de sus hijos? Me dolía pensarlo, pero la respuesta me miraba desde los ojos de mi descendencia. Y en ese dolor, volví a sentir lo mismo que aquel día en el campo. El peso de algo que ya no se puede deshacer. El eco de mi sangre seguía hablando, pero ahora, no solo desde la tierra, sino desde las decisiones de aquellos que venían después de mí. Después de Lamec, ya no se dijo más de mí, ni un verso, ni una palabra, la escritura cayó. Y tal vez eso fue lo más duro. No morir, no vagar, sino ser olvidado por Dios y los hombres. Pero yo seguí viviendo, día tras día, no con libertad, ni con gloria, sino con memoria. La memoria de lo que hice, y de lo que no supe evitar que otros hicieran después de mí. A veces me despertaba en medio de la noche, sin razón aparente. Solo el viento. El mismo viento que sonó aquel día en el campo, antes de que todo cambiara. Miraba las estrellas, esas que Abel amaba, y me preguntaba, ¿todavía me ve Dios? ¿Sabe que sigo aquí, respirando bajo esta culpa que nunca caduca? No hubo respuesta, solo el paso lento de los años, los días grises de la ciudad, el rostro envejecido de mi esposa, los pasos de mis nietos, el eco de Enoc, ya adulto, ya padre.
Y yo, el constructor de una ciudad, el padre de un linaje, el hombre que cometió el primer crimen, me convertí en una sombra entre muros que ya no llevaban mi nombre. Quizás esa fue mi verdadera sentencia. Vivir lo suficiente como para ver que ni el tiempo, ni la obra, ni la descendencia borran la mancha que uno mismo dejó. Pero también, vi que la vida no se detiene. Aunque duela, aunque pese, aunque uno camine cargando el pasado como un costal roto. Y en ese silencio, en esa aparente ausencia de Dios, empecé a entender que su juicio no siempre se oye en truenos. A veces, su justicia es dejarte vivir contigo mismo, sin matarte, sin aplastarte, solo dejarte existir bajo el peso de tus propias decisiones. Y en ese vivir, lo único que queda es preguntarse, ¿fue castigo? ¿O fue misericordia? He tenido toda una vida para pensarlo, y aún hoy, no estoy seguro. ¿Fui castigado o fui perdonado? La marca en mi frente fue una advertencia o una promesa. Dios no me mató, no me borró como polvo en el viento, me dejó vivir. Errante, sí, pero vivo. Y esa es la pregunta que siempre vuelve. ¿Por qué? Algunos dirán que fue justicia, me exilió, me quitó el fruto de la tierra, me condenó a ser extranjero sin tierra propia. Otros dirán que fue misericordia, me marcó para que nadie me tocara, me dejó amar, tener hijos, construir. Pero yo creo que fue ambas. Justicia y misericordia entrelazadas como el día y la noche. Porque si me hubiera eliminado, el mundo no sabría lo que pesa un crimen. Y si me hubiera perdonado por completo, nadie sabría lo que cuesta cargar con él. Dios me dejó ser testimonio viviente, un mensaje con pies, un recuerdo que camina. No para glorificar mi nombre, sino para recordar el precio del orgullo, de la ira, del ego. Y sin embargo, en ese mismo castigo, hubo un espacio para que la vida continuara, para que el amor naciera, para que la ciudad se levantara, para que los nietos rieran. Esa tensión me acompañó cada día. El dolor de lo perdido, la gratitud de lo que aún quedaba. Y quizás, solo quizás, ahí reside la mayor lección de mi historia, que incluso después de lo peor, Dios no cierra la puerta por completo, no te evita las consecuencias, pero te deja caminar entre ellas, aprendiendo, llorando, construyendo. Y si algún día alguien pregunta si hubo redención para Caín, yo no sabría qué responderles. Solo diría esto: viví con todo, con la culpa, con el castigo, y con la oportunidad de no ser solo el asesino, sino también el que siguió adelante. Si estás escuchando esta historia, es porque aún tienes tiempo. Tiempo para elegir diferente. Tiempo para no repetir mis pasos. Yo fui el primer hombre que mató a su hermano. Fui el primer exiliado de la presencia de Dios. Fui también el primero en experimentar una misericordia que no pedí y que tampoco merecía. Y a pesar de todo, viví. Y esa, quizá, fue la lección más dura. Porque vivir con el peso del error es más difícil que morir con él. Pero en ese vivir, encontré algo. No esperanza, no redención completa, sino una advertencia viva. Que nadie piense que el pecado queda sin consecuencia, pero que tampoco crea que la misericordia de Dios tiene límites humanos. Porque si Dios pudo marcarme para protegerme, si me dejó construir una ciudad, abrazar un hijo, escuchar las risas de mis nietos, entonces, tú, que aún no has cruzado la línea que yo crucé, ¿qué podrías hacer con tu vida si eliges bien? No tomes a la ligera el corazón que se endurece. No ignores esa voz interior que te llama a detenerte antes del abismo. Yo fui la advertencia. Tú puedes ser la oportunidad. El mundo recordará mi nombre con temor. Pero quizás, si tú eliges diferente, el tuyo se recordará con gratitud. Porque donde hay vida, hay camino. Y donde hay camino, todavía hay tiempo para volver. Así que si has caído, levántate. Si has herido, pide perdón. Y si aún estás a tiempo, elige la vida antes que la envidia, la humildad antes que el orgullo, la misericordia antes que la sangre. Ese es el mensaje que, desde el silencio de la historia, yo, Caín, te dejo.